ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 3, Santiago 3, 1 al 12. Cuando estén ahí, digan amén. Santiago 3, 1 al 12. Dice el título, ¿qué es? La lengua. Ay, ay, ay. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esta palabra es un reto para cada uno de nosotros. Amén. Lo que Santiago hace mención en esta parte de la escritura es que la fe y las obras no son excluyentes. La fe y las obras van unidas en un mismo sentir. Y en los capítulos previos de Santiago vemos que hace mucho énfasis en esta parte de la lengua. Y él lo mencionaba porque entre los judíos habían muchos maestros de la religión y obviamente sobre todo los fariseos que se sentían maestros de la gente. Hay una escritura en Romanos 2:17, que nos hace referencia a esto que acabamos de leer, Romanos 2:17 al 24. Vamos a leerlo y ahorita regresamos a Santiago 3. Cuando estén ahí, digan amén. Dice Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños,
que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, ¿qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto quiere decir que ellos tenían que afirmar con su propia vida lo que estaban diciendo y haciendo. Es un gran reto, pero al final, si nosotros estamos enseñando a otras personas, si nos acercamos a otras personas que no conocen de la palabra de Dios, pues nuestra vida tiene que ser congruente. Ahí especifica que no se hagan maestros en el tema de la fe y las obras sin que haya una coincidencia o un mismo sentir. Amén. ¿Y qué vemos en Santiago? Vemos la enfermedad de hablar sin consistencia, hablar por hablar, decir las cosas por decirlas sin un fundamento. Regresamos a Santiago 3:1. Nuestra escritura principal va a ser Santiago 3, todo lo que acabamos de leer, pero vamos a estar reforzando con otras escrituras. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto habla pues de ser charlatanes, de buscar la propia gloria de las palabras que uno dice sin considerar a Dios. No el beneficio del que escucha la persona, que puede ser bendición a través de nuestras vidas, sino enseñar es una profesión peligrosa y con una mayor condenación si no lo hacemos de manera correcta. Vamos a leer Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de hablar, pensemos bien las cosas. Al momento de decir algo, pensémosla. Si verdaderamente lo que vamos a decir es de bendición o es de maldición. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. A ver si esa la podemos leer en alguna otra versión, Santiago 1:26. PDT. Dice, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Amén. Eso que nos muestra que tengamos cuidado con la lengua. Y esto nos lleva al tema principal, que es el uso irresponsable que a veces hacemos de las palabras, el pecado de la lengua. Y esto engloba todo tipo de comunicación, la palabra escrita, textos, mensajes de WhatsApp, estados, publicaciones en redes sociales. ¿Y cuántos saben que estos últimos han tenido un mayor auge en estos tiempos? Es muy fácil considerar que los pecados de la lengua son pecados menores, pero sin embargo es el pecado más fácil en el cual nosotros podemos caer el día de hoy y el que tiene más graves consecuencias. A veces desestimamos el valor que la palabra tiene,
pero la realidad es que la palabra que nosotros podemos decir tiene una gran fuerza. Con lo que uno dice puede traer maldición o bendición a la vida de las personas. Y eso, y eso está científicamente comprobado. ¿Qué pasa si un padre le dice a su hijo todo el tiempo eres un inútil? Va a ser alguien que no va a tener seguridad en su vida, va a ser alguien que pues va a estar condenado por las palabras de sus padres. ¿Qué pasa si le dice tú eres bueno, tú vas a hacer grandes cosas, eres el mejor, levántate, tienes grandes oportunidades? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a ser alguien diferente. Y podemos ver dos contextos completamente diferentes y solo con el uso de la palabra. ¿Está quedando claro? Eh, ¿Qué pasa ahora en las escuelas con el bullying? Inclusive hay jóvenes que no lo soportan y que se terminan suicidando por un rumor, por algo que otra persona dijo y que desde ahí todos empiezan a hacer el rumor y los empiezan a señalar. Y ese niño con falta de palabras y de convicciones en su casa, de esas palabras de bendición de parte de los padres, ¿qué acaba haciendo? Se suicida. Y esto es algo que lo vemos palpable más en estos tiempos. El sentirte aceptado por las demás personas está siendo algo valioso o importante en nuestras vidas o en la vida de las personas cuando no tiene que ser así. Amén. Eh, Todos ofendemos muchas veces. Nadie está libre de usar mal la lengua, pero hay una prueba de madurez y esa es la forma en la que nosotros podemos manejar la lengua. Vamos a leer ahora el versículo 2, ahí mismo en Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y, y esto qué representa? Representa a un hombre maduro y controlado que podemos verlo a través de su lengua. Eso verdaderamente demuestra que tiene un dominio propio de las cosas que él hace. Y obviamente si domina su lengua, tiene el control para dominar muchas otras cosas. Y su boca, y si su boca se suelta es porque algo grave está pasando en el fondo. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 12, del 36 y 37. Mateo 12, 36, 37. ¿Están ahí? Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Qué importante es lo que decimos, ¿no? Este versículo refuerza lo que estamos leyendo. ¿Y qué es la palabra ociosa? Es esa palabra de más, es una palabra que puede evitarse y que no trae bendición hacia los demás. El cristiano que domina su lengua es un cristiano con una fe activa que puede enseñar a otros. Tiene ese dominio de sí mismo de poder dominar todo el cuerpo. Y a eso, ¿qué me refiero? Al momento de que lleguen las tentaciones, al momento de que lleguen situaciones en las cuales él se ve acorralado, si su boca es controlada, él va a poder ser controlado. Pero obviamente hay varias situaciones en las cuales
Vamos a seguir leyendo más adelante para entenderlo. El interior del hombre se ve a través de las palabras y a través de las palabras que dice. Si domina la lengua es porque tiene dominio sobre su vida interior y, y esto justo marca la madurez que tiene esa persona. Eh, Como decía, ¿no? En el versículo que leíamos, eh, no ofenden palabras, este es varón perfecto. Si uno falla en este punto, hay que tener cuidado porque hay algo mal en nuestra vida espiritual. Podríamos minimizar la lengua como algo insignificante, pero Santiago justo menciona dos comparaciones, y eso lo vemos en el 3, que dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El primer punto es el caballo, el freno del caballo. Y más o menos, ¿cuánto calculan que puede pesar un caballo? 500, bueno, media tonelada, una tonelada. Pues hay diferentes calibres, ¿no? De caballo. ¿Cuánto le echan? 400. Pues es bastante, ¿no? Van a googlear acá. Muchos kilos. Eh, 420 en promedio. Pues sí. ¿Cuántos de nosotros sería un caballo? No sé, calculen. Son varios, ¿no? Eh, si se controla la boca del caballo, se controla todo el cuerpo. Amén. Si la inteligencia maneja la lengua, controla la totalidad de la persona. Vamos a leer ahora el 4. Dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y aquí es importante entender el énfasis que hace sobre los vientos. Obviamente son mareas, son olas que quieren sacar al barco de su rumbo. Pareciera ingobernable todo, pero esto es gobernado por un pequeño timón. ¿Qué porcentaje puede ser el timón comparado con el gran barco? ¿Han visto los barcos que llevan contenedores? Al menos en foto, son enormes. Y el timón es algo pequeño que controla todo ese gran peso. Y así puede ser en nuestras vidas. Y así es en nuestras vidas. Amén. Esto demuestra la importancia de que si el discernimiento y la inteligencia gobiernan la lengua, se le da un rumbo correcto a la vida de las personas, a nuestras vidas, y nos hace avanzar a un mejor destino. Pero podemos ver un ejemplo cuando la lengua no se controla y está justo ahí en el 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. A veces con una pequeña chispa, todo un bosque desaparece. ¿Y qué pasa con ese bosque? No solo la vegetación, sino también la fauna. Inclusive es contaminación. Tiene un impacto muy grande en todos lados. Y es así lo mismo que sucede con nuestra lengua cuando no la sabemos controlar y cuando decimos cosas que son incorrectas delante de Dios. No sé si está quedando claro. Amén.
La lengua puede ser esa chispa que incendia el bosque. Y esto es cuando no se controla de manera inteligente. Eh, la lengua puede llegar a ser muy peligrosa. Y justo esto hace énfasis a algo tan pequeño como la lengua, que genera ese incendio en el bosque y todo se pierde, trae muerte. La fauna, los árboles, todo. Y Dios nos muestra en esta carta de Santiago que la lengua es importante por tres factores. Porque controla a toda la persona, porque a través de ella marca el rumbo de nuestras vidas y porque tiene un inmenso poder destructivo que uno tiene que ponerlo bajo control. ¿Dónde reside el poder de la lengua? Vamos a leerlo en Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y en NBI, Nueva Versión Internacional, dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. ¿Nos juntamos con alguien que habla de más? A veces, ¿no? El suelto de lengua es alguien que no tiene bajo dominio, bajo control, no hay inteligencia que domine, que le marque los dominios éticos de la palabra, de lo que dice. No hay límites en lo que debe decir o en lo que debe de decidir. Cuando la lengua se suelta es cuando empieza a mostrar su poder destructivo. Y ahora vamos a leer el 6. Seguimos igual ahí en el 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Un fuego que todo lo abraza comienza contaminando el cuerpo de quien lo habla. Y entonces uno se transforma en mentiroso, chismoso, calumniador, murmurador, indiscreto, hipócrita. Todo esto sale de la lengua porque se corrompen los valores de la persona. Y, pero ¿qué es lo que sale afectado en todo esto? Es la misma persona. La misma persona que habla todo eso es la afectada. Y a veces no se piensa de esa forma. Trastorna los valores. ¿Cuántos comparten esto? Lo segundo que hace es incendiar el orden de Dios. Justo ahí donde dice, inflama la rueda de la creación. Esto se refiere al ciclo completo de la vida. ¿Cómo? Sembrando discordia, difamación, criticando, entorpeciendo, trastornando el orden normal de las cosas. Y, y esto perturba a la familia, a la sociedad, a diferentes lados. Y también dice, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua suelta está inspirada por el infierno, obra del poder de Satanás. Y esto muestra la rebeldía que la lengua manifiesta a todo orden establecido. Amén. Ahora vayamos al versículo 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto nos dice que todos los esfuerzos humanos por controlar la lengua fracasa si yo no tengo en mi vida la gracia de Dios para domarla. Una vida espiritual sólida donde Dios está trabajando dentro de mí. Porque ¿cómo vamos a saber que somos calumniadores, chismosos? Es solo Dios el que nos muestra a través de su palabra todo esto. Y si yo quiero manejar la lengua por mis propios medios, no lo voy a poder hacer. ¿Cuántos han intentado manejar su lengua por sus propios medios? Yo sin conocer a Dios, sí. Albures, cosas que delante de los ojos de Dios no son correctas. Tan seriecito que me veo. Uy, hermana, si le contara, Dios ha hecho un cambio en mi vida. Y Él es el único que puede hacer y puede poner esos límites en nosotros. Si no contamos con la ayuda de Dios, caemos en hipocresía. Vamos a leer ahora el 9. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Y qué fuerte es esta palabra, porque venimos aquí a este lugar, alabamos a Dios, con la misma boca cantamos, alabamos a Dios, con esta lengua, y salimos de aquí, maldecimos en la calle, ¿y a quién? A hombres semejantes a Dios. ¿Cómo podemos utilizar un mismo instrumento para alabar a Dios y con el mismo maldecir a la imagen de Dios? Con la misma boca. Ahora leamos el 10. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Cada uno de nosotros podemos ser una fuente de bendición y de maldición. Leamos ahora el 11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, puede dar dos frutos distintos? ¿Puede haber algo así? Eso demuestra la contradicción de nuestras vidas. Por un lado, pintamos que somos dulces, pero por otro lado hay agua salada en nuestras vidas. Y lo que sale de un cristiano no puede ser salado, no puede ser amargo. Debe transmitir la bendición de Dios en lo que dice, en lo que hace, y tiene que ser resultado de una vida espiritual con Dios y lo más importante, la presencia del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo podemos estar actuando y creyendo que estamos haciendo las cosas de manera correcta. ¿En qué estamos aportando nosotros con nuestra lengua? Al final ahí Santiago hacía énfasis, hermanos, esto no puede ser así. Nuestras palabras dicen lo que somos. ¿Y de dónde nacen estas palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Si Dios te ha dado paz en tu corazón, hablarás esa paz. Si te ha dado amor, darás amor. Si estás en serenidad, podrás ayudar a otros. Pero lo importante es que en ese corazón sea Dios quien gobierne.
Cuando el flujo de la palabra salga de nuestra boca, tendría que ser de bendición, justo como lo que leíamos, el agua salada o el agua dulce, tendrá que ser dulce. Eh, si yo invoco a Cristo como el Señor y Salvador, mis palabras tienen que ser de bendición para los demás. En el 12 leemos, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eh, Hermanos, el día de hoy Dios quiere que cambiemos la forma de movernos en este mundo. Si Dios estuvo hablando a tu vida a través de estos versículos, es porque en muchas ocasiones, como dice ahí al principio, pues no controlamos nuestra lengua. Yo apenas la semana pasada no la controlé en un momento. Y después dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Vamos a leer Proverbios 10, 19, ya últimos versículos. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Más adelante, Proverbios 13:3. El que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahora más adelante, en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿No? Y es chistoso porque cada uno de nosotros podemos identificar al chismoso del trabajo, al chismoso de la familia, al chismoso de de la iglesia. No soy yo, ¿eh? Eh, Cada uno de nosotros sabemos quién es el chismoso, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos el chismoso menor al chismoso mayor. ¿A qué voy con esto? Todos nosotros tenemos cola que nos pisen, consciente o inconscientemente. Porque a veces es, oye, pasó esto, cuéntame más, dime qué sucedió. Casi, casi sacas tu libreta para sacar notas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para glorificar el nombre de Dios? Y quiero acabar con unas frases de cristianos y gente creyente en Dios que el día de hoy no están vivas, pero que sus frases han tocado la vida y los corazones de varias personas. Vamos a poner algunos en las pantallas. Y ella es Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue reconocida por sus labores misioneras y fue aún más conocida por ser la viuda de Jim Elliot. Eh, Él fue martirizado junto a otros 4 misioneros en su intento por evangelizar a una tribu de Ecuador, y fue muy violento su muerte, fue muy violenta su muerte. Pero lo impresionante es que ella, a pesar de saber que esa tribu había matado a su esposo, ¿qué decidió hacer? Evangelizarlos. Y dice, estoy convencida del hecho del que el dolor es necesario.
En mi propia vida puedo decir con honestidad que del dolor más profundo ha salido la más fuerte convicción de la presencia de Dios y su amor. Amén. Cuando lo que creo que me dará placer contradice la bendición, perdón, la obediencia a Dios, debo preguntarme si lo amo. Nunca olvidemos que algunas de las grandes misericordias de Dios son sus rechazos a nuestras peticiones. ¿Qué vemos aquí? Gente recordada por sus frases, por lo que en su momento dijeron, pero que al día de hoy solo está en una nota, en un escrito. ¿Qué es lo que sale de nosotros en nuestra boca? Hay otras más. George Muller fue un predicador y misionero nacido en Prusia. Se destacó por su fe, confianza en la provisión para el mantenimiento de su obra a favor de los niños desamparados. Antes de su muerte, cuando un reportero le preguntó qué le gustaría hacer, él respondió: leer más la Biblia, porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. Y esta persona leyó 200 veces la Biblia, solo 200 veces. Hace rato con mi esposa me puse a hacer el cálculo si, ¿qué les gusta? Que cada año la leyera 4 veces. ¿Cuántos años tienen que pasar para que llegues a los 200, a las 200 lecturas de la Biblia? Más de 50. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios era su todo. Amén. Dice, 90% de las dificultades se sobrepasan cuando nuestros corazones están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Vivo en el espíritu de oración, oro mientras camino, cuando me acuesto y cuando me levanto, y las respuestas siempre están llegando. Hubo un día en que morí completamente, morí a George Muller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica, morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amistades, perdón, y amigos, bueno, amigos, amistades. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. La fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. La siguiente. C.S. Lewis, algunos han escuchado de Narnia, Crónicas de Narnia. Ha sido llamado como el apóstol de los escépticos, escribió más de 60 libros, una gran variedad de géneros, pero él tenía una convicción y escribió muchas frases como esta: Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, porque no existen, no existe tal cosa. Cuando oras y sucede lo contrario a lo que pediste, tu oración no ha sido ignorada, ha sido considerada y denegada para tu bien final. Amén. No brilles para que otros puedan verte, brilla para que a través de ti los demás puedan verlo a Él, a Jesús. La historia humana es una larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, que lo haga feliz.
Amén. Aquello que Dios diga que es lo mejor, aunque el mundo entero diga lo contrario. Este es de John Bunyan, y él fue un predicador británico que fue encarcelado por predicar el evangelio. Primero fueron 12 años, después 6 meses, y escribió muchos libros. Uno de ellos, el más conocido, es El Paso del Peregrino, El Progreso, perdón, del Peregrino, y dice, aquello que Dios diga es lo mejor que aunque el mundo entero diga lo contrario. Esa ya la leímos. Otra. Ok. O igual quítala y vuelve. No, no sé. Dice, me quedaré en prisión hasta que el musgo crezca en mis párpados en lugar de obedecer, perdón, de desobedecer, y eso que tengo lentes, a Dios. ¿Eso por qué lo dice? Porque él fue encarcelado y le dijeron, ya, si sales, no vuelvas a compartir el evangelio. Esa fue su respuesta. O sea, iba a salir, iba a seguir compartiendo y no le importaba y prefería quedarse en cárcel porque ahí es donde iba a estar compartiendo a los demás presos el evangelio. Amén. Un cristiano debería tener 2 libros, uno para escribir sus pecados y otro para escribir las misericordias de Dios. El impío puede hasta vivir sin Jesús, disfrutar y gozar de todos los placeres en este mundo y hasta ir para la sepultura feliz. Pero un minuto en el infierno lo hará olvidarse de toda la alegría momentánea que vivió. Qué fuerte palabra es esta, ¿no? Ora y lee, porque un poquito de Dios es mejor que mucho de los hombres. Las verdades que mejor conozco las he aprendido de rodillas. Nunca sé nada bien hasta que la oración lo graba en mi corazón. Amén. Utiliza las cosas del mundo, pero disfruta solo de Dios. Encuentra en Él toda tu felicidad. John Wesley es un hombre excepcional y una de las figuras más importantes de la historia de la iglesia. Eh, Fue escritor, teólogo, pastor. Utiliza las cosas del mundo, pero disfruta solo de Dios. Encuentra en Él toda tu felicidad. Amén. Todo cristiano debe estar listo para predicar o morir. He aprendido más sobre el cristianismo de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Oh Señor, regenera a tus hijos empezando por mí. El abandono de la oración es un gran impedimento para la santidad. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo tiempo que puedas. Denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. ¿Qué vemos en todas estas frases? Personas que tenían un encuentro muy cercano con Dios, personas guiadas por el Espíritu Santo, personas que lo que decían, hacían. Y todo lo que leímos
se veía que no pasaban dificultades, no. Muchos estaban en cárcel, en situaciones complicadas, a una a la que les decía al principio, a esta Elizabeth Elliot, su esposo fue cruelmente asesinado, pero había gozo en sus vidas y en su boca, en su lengua, no había maldición. A veces porque se nos cruza alguien en la calle, nos dan un encerrón, ¿qué decimos? ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Lo bendecimos? No. Hoy tenemos una oportunidad de decirle, Dios, perdóname. Necesito más de ti, necesito de tu Espíritu Santo, necesito que cambies mi vida, que cambies mi manera de pensar. Por último, primera de Pedro 3, del 10 al 12. Primera de Pedro 3, 10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Cómo vamos a buscar la paz? Guiados por Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Hoy Dios nos hace ese llamado a controlar nuestra lengua y a poder amar la vida y esos días buenos. ¿Cuántos quieren días buenos? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a ponernos en pie. Y en lo que pasan mis hermanos a tocar una alabanza, Dios estuvo hablando a tu vida, Dios te mostró